Bien, bien, vamos a continuar, ¿no? Entonces, el día lunes ya habíamos un poco ingresado en lo que ya hemos empezado a hablar del diseño de fundaciones, ¿verdad? Y que nos Hemos visto algunas definiciones, una extraída del texto base o algunas otras también de referencia, pero que en términos generales, pues apuntaban a una misma definición, ¿verdad? Entonces, y así podemos encontrar inclusive en algunas otras bibliografías algunas definiciones adicionales. Por otro lado, habíamos visto también que existen distintos tipos de fundaciones o de losas de fundaciones, en este caso, que podemos considerar en el diseño para distintas estructuras, también dependiendo del tipo de estructuras que uno va a estar diseñando, ¿verdad? Entonces ya un poquito hemos visto esta definición. Habíamos hablado también de que cuando realizamos el trabajo de diseño estructural de fundaciones o de losas de fundación, en este caso debemos considerar dos métodos de diseño, correspondientes al método rígido y el flexible. Habíamos hecho una pequeña introducción en términos generales, viendo algunas consideraciones generales del diseño. En este caso habíamos supuesto este pequeño esquema inicialmente, donde nos permitía un poco observar la distribución real en realidad de las estructuras, ¿verdad? Eso ocurre a través de las columnas. Las cargas son transmitidas a través de las columnas a toda, en este caso, la losa de fundación, y la losa de fundación pues es la que transmite la carga al terreno finalmente, ¿verdad? Entonces esto habíamos visto. Por temas de trabajar un poco más cómodo, pues habíamos indicado que esas columnas pueden ser representadas por estos esquemas que parecen una especie de taconcillos por ahí, pero que nos van a servir para hacer el análisis. Decíamos entonces sobre esto se van a ir aplicando las distintas cargas que van a transmitir las columnas, algo que apuntábamos es que las cargas no son uniformes, obviamente. Por mucho, en realidad, que la estructura sea tal vez simétrica, por muy simétrica que sea, es muy poco probable, en realidad, que las cargas sean iguales, ¿ya? Entonces, pero en realidad este esquema nos ayuda a entender. Otra de las cosas que habíamos indicado es que la definición de la dimensión de la losa es muy importante. A veces esto puede quedar delimitado por alguna restricción, ya, por alguna restricción del mismo terreno, ya un límite en realidad del terreno, que podría estar dado en uno o dos lados, tres o inclusive en cuatro, ¿verdad? A veces se da esa situación. Entonces a veces eso nos define ya una dimensión preestablecida. O en el otro caso, que podemos estar en una zona completamente libre, donde nosotros podemos tener esa libertad de, por ejemplo, hacer variar estas distancias, ¿verdad? Entonces, tanto en esa dirección, en esta otra dirección y lo propio en esta otra dirección, ¿verdad? Entonces, eso depende también de las condiciones donde vamos a nosotros emplazar la estructura. Bajo ese principio, les decía, hay una primera consideración que debemos tomar, que es este concepto del núcleo central, en realidad donde se genera o se genera un núcleo central, y esto dependiendo sobre todo a la magnitud de las fuerzas que van a transmitir las columnas, ya por esa diferenciación de las fuerzas en realidad. Eso nos va a generar en realidad unas ciertas excentricidades en ambas direcciones, ¿ya? Y esas excentricidades quedan definidas por la relación de, en este caso, L sextos, que va a ser esta dimensión, una dimensión de la fundación, y también en B sextos, que es el que correspondería a la otra dirección, o a la dimensión de la losa,
en esta otra dirección, ¿no? Entonces, esas excentricidades van a quedar marcadas de esa manera o limitadas a partir de esa dimensión. Eso nos da ya un dato inicial. Nosotros hacemos que la resultante de la totalidad de las fuerzas actúa o dentro de este núcleo. Entonces decíamos que la fundación o la losa, en este caso, no va a tener ningún riesgo de tender a volcarse, ¿verdad? Porque si esta resultante caería fuera de este núcleo, entonces existiera un riesgo de vuelco en esa dirección de la excentricidad. Y entonces, en otras palabras, las excentricidades no deben ser muy grandes, no deben pasar de este límite de L sextos o D sextos en estas condiciones, ¿ya? Cualquiera que sea el caso. Entonces, les había indicado que es una de las primeras verificaciones que vamos a ir realizando. Para aquello habíamos dicho, bueno, creo que aquí habíamos quedado, habíamos indicado entonces que vamos a tomar este esquema como tipo, bueno, aquí se ha cortado creo la L, pero en realidad esto es esa dirección L, y vamos a entrar directamente a ver cuáles son las verificaciones que se deben realizar en losas de fundación desde el punto de vista estructural. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, habíamos dicho, pues lo primero que se recomienda es realizar un dimensionamiento en planta que nos ayude, por un lado, a verificar estas dimensiones, si van a ser necesarias o van a ser suficientes más bien, para alguna condición específica. Sin embargo, en este punto creo que es conveniente apuntar un cierto punto, ¿ya? Entonces, una hipótesis en realidad que se considera en el diseño de losas consiste en que, por ejemplo, el suelo va a reaccionar de manera uniforme, en realidad en toda el área donde se apoya la losa. Eso significa que nosotros vamos a tener una reacción del suelo de este tipo, ya de manera uniforme. Esa es una de las hipótesis que se aplica. Y vamos a apuntar. Okay. Ese es el caso que en la cual nosotros trabajamos y hacemos que la losa trabaje. Sin embargo, hay que aclarar, no está de más, que esto no es tan cierto en la realidad, ¿verdad? En la realidad ocurren dos cosas. Esta es la base, entonces vamos a decir, por ejemplo, si estamos trabajando sobre suelos granulares, como ejemplo, las arenas, si vamos a fundar sobre eso, entonces las arenas tienen una forma de distribuir la presión o de su distribución de la siguiente manera. ¿Ya? En los extremos de la losa, por lo general, se tiene unas cargas, una distribución pequeña, y hacia el centro esto van creciendo. Ya, perdón, esto no me salió muy bien. Pensé que era nuevito eso, Okay. Ya si suponemos que estamos por acá por el centro, entonces esto va a venir de esa manera, una distribución de ese tipo. Eso es lo que ocurre en los suelos arenosos. El tipo de material también es importante considerar en algunos casos. ¿Ya? Entonces vean, eso es lo real en arena. Sin embargo, nosotros asumimos o vamos a asumir que es esta distribución. ¿Qué pasa en el caso de las arcillas? Si el suelo de fundación o donde vamos a apoyar esta losa correspondería a una arcilla o a un suelo fino, esto va a cambiar totalmente. Entonces, esto se va a distribuir en la siguiente forma.
¿Ya? Entonces, más bien, la distribución máximas las vamos a tener en los extremos, ¿ya? Y hacia el centro, pues vamos a tener menos. O sea que vamos a tener una distribución de ese tipo. Entonces, esto simplemente hay que tenerlo en cuenta. Esa es la, El cambio no se lo van a dar a usted. eso es lo real y aquí trabajamos nosotros. Ya. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que toda la losa se está, solo va a reaccionar de manera uniforme cuando se aplica esta ley. Bajo esa hipótesis, entonces, pues vamos a iniciar determinando inicialmente la ubicación de las resultantes, de esta resultante que habíamos indicado, ¿verdad? Que corresponde en este caso a la suma seguramente de todas las cargas que transmite la columna en una condición de servicio, ya no sea no mayoral, en otras palabras, es una condición de servicio. Dice, antes de iniciar el proceso se debe determinar primero la magnitud de la resultante R, en este caso, y como les decía, esta magnitud de la resultante pues resulta ser como la sumatoria de todas las cargas P sub I que corresponden o que van a apoyar en la losa. Entendiendo que P sub I, pues simplemente considera a la carga muerta más la carga viva que se esté transmitiendo por cada una de las columnas. Por eso decimos, va a trabajar en condiciones de servicio. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero que realizamos. Entonces, este trabajo resulta ser bastante simple, ¿verdad? Simplemente necesitamos conocer cuál es la magnitud de la carga muerta y cuál es la magnitud de la carga viva en cada una de las columnas y haciendo una suma de estas pues vamos a obtener la presión P sub I, que puede ser P1, P2, P3, 4, 5, 6, etc. ¿Ya? Esa es una tarea bastante simple. Dice, luego determinamos las coordenadas del centro de gravedad de la fundación. Es lo primero que debemos hacer. Eso es conociendo, en este caso, las dimensiones de L y B, nosotros podemos encontrar este punto, justo el centro, en este caso coincide, este esquema es un esquema bastante simétrico, por tanto, en ese caso coincide el centro de gravedad con la actuación, por ejemplo, de la columna 5 en este caso. ¿Ya? Entonces, simplemente, no siempre va a ocurrir aquello, ¿verdad? Pero en este caso se está ocurriendo eso. ¿Cómo determinamos eso? Entonces, el centro de gravedad de la fundación pues, va a estar definida por la longitud L dividido entre 2, justo a la mitad, y lo mismo podemos indicar en la otra dirección, de medios. Nos va a proporcionar las coordenadas del centro de gravedad de esta losa. Bien, entonces ahí tenemos ya dos condiciones iniciales y ahora pues vamos a determinar la ubicación, ¿ya? Donde estaría actuando la resultante R, o sea, este punto. Entonces, si vemos acá, estoy suponiendo que se está moviendo, entonces lo siguiente que debemos determinar es este punto de acá, que va a tener como coordenada seguramente una coordenada X que la vamos a llamar resultante y una coordenada Y, perdón, también que representa la resultante. Entonces, esto es lo que debemos encontrar. Para eso, bueno, aquí voy a borrar un poco esto. Para aquello, entonces, vamos a aplicar la condición de sumatoria de momentos, en este caso, o de la igualdad de momentos, en este caso, la fuerza resultante multiplicado por su brazo o por su resultante, pues va a ser igual a la sumatoria de las distintas fuerzas multiplicados por cada uno de los brazos que estos conllevan. Creo que, a ver, pensé que había algo, no, creo que no.
Inge, una preguntita. Claro que sí, dime. Para tomar la decisión de construir este tipo de losa de fundación, yo creo que sería una de las menos económicas, ¿no? ¿En qué casos yo decidiría, digamos, diseñar esto? Porque económicamente yo creo que es un poquito muy caro. Ya, muy bien. Creo que sí, bueno, me pasé un poquito a aclarar tal vez esos detalles, aunque creo que ya el día lunes habíamos hablado al respecto, ¿verdad? Entonces, hay distintas condiciones donde uno va a definir o va a optar por el diseño de las losas, ¿ya? La primera, en realidad, la primera es de que, bueno, podemos enmarcar en un orden distinto, pero la primera habíamos dicho que está relacionada con la resistencia admisible o la capacidad admisible del terreno. En algunas situaciones, pues nos encontramos, por ejemplo, con suelos que tienen una muy baja resistencia. Entonces, donde, pues si nosotros decidimos instalar, por ejemplo, las zapatas aisladas, pues no van a, o se van a generar deformaciones muy grandes, ya que, y generando deformaciones inclusive diferenciales, una cierta deformación acá y por acá otra deformación, que eso básicamente repercute en un daño a la estructura, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando tenemos bajos valores de capacidad admisible, pues necesitamos optar por una losa de fundación. Segunda condición, probablemente, pues está relacionado con el nivel de cargas que la estructura nos va a transmitir. Muchas veces pues nos vamos a encontrar en la situación donde las cargas que transmitan estas columnas a la fundación sean demasiado grandes. Entendemos de manera general que a partir de 6, 7 niveles, pues las cargas ya toman cierta fuerza, ¿verdad? De mayores magnitudes. Entonces, un parámetro en realidad que habíamos apuntado el anterior, el día lunes, pues era como referencia, pues a partir de 7 niveles, en realidad nosotros ya deberíamos de pensar en utilizar las losas de fundación. O en el caso de, en realidad esto tampoco no es general, ¿verdad? No es general, pero en el caso de que mi estructura requiera de un sótano, por ejemplo, entonces lo más tal vez factible en esa situación sea también optar por una losa de fundación, una presencia, en este caso, de, de sótano. Aunque no es regla general, se han dado casos donde se han construido sótanos con zapatas aisladas simplemente y se le ha colocado una losa de nivelación a nivel sótano, ¿ya? Pero a veces es conveniente. Pero otra de las condiciones que tal vez sea una de las más principales es de que si nosotros optamos por zapatas ya sean aisladas o combinadas, etcétera, y voy a hacer un pequeño esquema en esto de un color diferente, por ejemplo, yo he optado por colocar una zapata simplemente acá, Buen lo día. propio he optado por colocar otra zapata por acá, lo mismo acá, y he decidido, por ejemplo, combinar estas dos de acá, ya por las condiciones de la carga, inclusive esta, vamos a tomar simplemente como esquema, y aquí tener estas combinadas, por ejemplo. Entonces, debo verificar un detalle, ¿ya? Debo controlar inicialmente el área total donde se va a apoyar la fundación, ¿ya? Perdón, la estructura, el área total, que correspondería a todo este límite marcado por acá. ¿Verdad? Entonces, debo conocer esa área donde va a apoyar toda mi estructura y compararla, en realidad, con el área que ocuparía, en este caso, mis zapatas ya sean aisladas, de esquina, medianería, no sé, las combinadas y todas, esta área que estoy remarcando, en este caso, ¿verdad?
y demarcarse. Entonces, a la sumatoria de esta área la voy a llamar como, por ejemplo, sumatoria de áreas de las zapatas aisladas, ¿ya? Entonces, yo debo hacer esa sumatoria. Y luego compararla con esto. Se dice, para la condición más específica, que si esta sumatoria de áreas que está ocupando las fundaciones resulta ser mayor, en realidad, al 50%, ya, al 50%, esta es una condición del área total donde se va a apoyar la estructura. Entonces, en esa condición deberíamos de optar también por una losa de fundación. Entonces, eso resultaría ser inclusive hasta más económico, ya si construir una losa de fundación en estas condiciones que construirlas de esta manera, ya por temas constructivos, por tema tiempo, por muchos aspectos. Bien, no sé si con eso pues respondo a tu pregunta. Está perfecto, Inge, gracias. Bien, entonces, a ver, continúen. Entonces, en este caso, él decía, pues, la posición de la resultante va a ser determinada con esta relación, la relación de momentos, respecto a algún punto específico. ¿Ya? Entonces, esta es la otra ecuación que debemos conocer. No veo nada. Para la otra dirección, bueno, aquí ya se me ha mezclado aquello. Para la dirección Y o la coordenada entonces de Y sub R, pues utilizamos una ecuación muy similar, ya que está en función también a, bueno, en este caso, a la magnitud de la resultante, ya cada una de las fuerzas multiplicados por sus brazos en la dirección Y. Muy similar. Ya una vez que tenemos eso, entonces, ahora una vez que hemos determinado tanto las coordenadas de, X, de la ubicación de la resultante y el centro de gravedad, pues lo que vamos a encontrar son justamente las excentricidades en las direcciones X y Y. Ya entonces aquí tenemos aquello. Vamos a decir, ahora debemos determinar las excentricidades. Esta es las ecuaciones que nos presenta o que tenemos para poder encontrar esas excentricidades. Entonces, en la dirección X, pues vamos a decir, o vamos a calcular como la diferencia de la coordenada de la resultante, la posición en la dirección X, menos la coordenada del centro de gravedad. ¿Ya? Lo mismo en la dirección Y, la diferencia de ambos valores. Esto nos va a proporcionar las magnitudes de la excentricidad, o sea, hacia cuánto en relación a cada una de las direcciones, pues se encuentra ubicada esta resultante. Conociendo aquello, pues ahora lo único que nos queda es verificar si esta resultante pues ingresa en el núcleo central. Y para aquello vamos a tomar como parámetros o como límites pues estas condiciones que habíamos marcado anteriormente. Ya entonces dice, verificamos que la resultante se encuentre dentro del núcleo central. Esa verificación la vamos a realizar haciendo que la condición o esta condición se cumpla. Ya entonces aquí tenemos la excentricidad en la dirección X y la excentricidad en la dirección Y deben ser menores a los límites marcados inicialmente. Si esto se cumple, pues entonces decimos que significa que la losa no tendrá ningún riesgo de volteo, ¿verdad? Si entra en cualquier lugar dentro del núcleo central esta resultante, entonces no tenemos ese riesgo. A ver, Karen, ¿tienes alguna consulta? Sí. Karen levantó la mano, creo que no sé si quería hacer alguna consulta.
Ya, no, creo que ha sido simplemente un error de dedo. Bien, entonces decíamos, si eso se cumple, no tenemos ningún riesgo de volteo. Pero, ¿qué pasa en el caso de que esto no se cumple, esta condición? Dice, entonces, eso significa que la losa tiende, en realidad, a sufrir un volteo en la dirección de mayor excentricidad seguramente, donde se encuentra fuera del núcleo central. En ese caso, dice, ahora debemos vernos obligados a cambiar las dimensiones de B y L seguramente, ¿verdad? Entonces aquí viene ya un tema de tomar ciertas decisiones en función a la longitud, para que esto no ocurra, ya, o no tengamos ese riesgo. Bien, entonces ahí tenemos una primera verificación que se realiza. Seguidamente, pues debemos realizar un análisis de presiones, un análisis de presiones generadas por el terreno, ¿verdad? Nuevamente aquí, la hipótesis que hemos indicado al inicio, pues va a ser considerada, ¿verdad? Que esa presión va a ser uniforme, cuando en realidad también sabemos ya, teóricamente, que eso en la realidad no va a ocurrir. Bien, pero decimos entonces, que debemos determinar las presiones del suelo en diferentes puntos de la losa utilizando esta ecuación. De hecho, esta ecuación en su condición inicial, pues está en términos del momento de inercia, etcétera. Pero si uno simplifica esta ecuación, pues se queda directamente en esta expresión que está en función a la resultante, ¿ya? Las dimensiones de la losa, L y B, y los valores de excentricidad en la dirección X, en la dirección Y, y la posición, en realidad X e Y, donde nosotros necesitamos o queremos determinar esta presión del suelo. Ya entonces, aquí ya tenemos todo, creo que todos los datos conocidos. Las únicas variables serán estas, que nosotros definimos dónde analizar aquello. Por lo general, esto es recomendable hacer lo siguiente. Voy a agarrar acá. Por lo general es recomendable que uno debe tomar una posición en ambos sentidos, ¿ya? En ambas direcciones. Por ejemplo, acá, en el centro, en esa distribución. Eso significa que deberíamos tal vez verificar estas presiones probablemente en este punto de acá y este punto. Si alguien quiere entrar en mayor detalle, pues puede tomar inclusive este punto de acá, este punto límite de la losa. Si todavía quiere mayor detalle, pues puede tomar un punto intermedio acá, otro punto intermedio, y de esa manera va a tener claro cuál es básicamente la distribución, en este caso, de presiones que se está generando en el terreno. Ya, entonces eso puede hacerlo fácilmente. Seguro que implicará más trabajo, sí, pero puede realizar aquello. Lo mismo, bajo la misma idea, en la otra dirección, pues puede realizar ya sea en estos puntos centrales, donde se aplican las fuerzas de la columna, o puede venir a los extremos también, o en los puntos intermedios adicionalmente, y de esa manera también tener la distribución en esta otra dirección. ¿Ya? Eso es recomendable. Ahora, si alguien quiere ver, digamos, también cuál es la distribución, por ejemplo, en este punto y en este punto, seguro que también podría realizar haciendo uso de esta ecuación. Ya podría determinarlo. Bien, pero en la práctica a veces simplemente tomamos las condiciones más críticas, ¿verdad? Generalmente eso nos han enseñado desde hormigones, agarrar los elementos más críticos y hacer la verificación de aquello, y sabemos que ya en las otras condiciones, pues eso va a cumplir directamente, ¿verdad? Pero, bueno, a veces uno siempre
a veces aparece uno que es mucho más detallista y puede tener, o puede querer ver cómo se distribuye en todos los puntos o en toda la base de la fundación. Bien, entonces dice, en este caso, ahora, esta presión generada, esta presión del suelo, pues debe ser comparada con la capacidad admisible del terreno. Por tanto, un dato que necesitamos conocer es la capacidad admisible del terreno, que es producto seguramente de un estudio geotécnico, ¿verdad? Este es un dato que necesitamos conocer. Se dice que debe cumplirse esta condición, ¿ya? Esta condición de que las presiones generadas o calculadas con esta ecuación deben ser menores a la capacidad admisible que se conoce. Si esta condición se cumple, entonces dice, mi losa de fundación va a cumplir con la condición de deformación o, si quieren, de hundimiento. No va a tener riesgo de hundimiento o de generarse por lo menos asentamientos diferenciales. ¿Ya? Entonces debemos entrar en esa verificación. Caso contrario, le dice, si no cumple, entonces no se cumple con la condición de deformación, de hundimientos, y se debe modificar, por un lado, lo más recomendable es modificar las dimensiones de la losa nuevamente, si no cumpliéramos con esta condición, ¿ya? Porque eso significaría que las deformaciones que se puedan generar en esta losa van a superar a las deformaciones que han sido consideradas en el estudio para determinar la capacidad admisible del terreno. Entonces, única solución es incrementar las dimensiones de la losa teniendo mayor área de distribución de la carga total. ¿Ya? Entonces, esa es la segunda verificación para el dimensionamiento en planta. ¿Ya? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. La ecuación no es nada compleja, es una ecuación bastante simple de manejar. Ingeniero, buen día. Buenos días. Esta condición de la capacidad que sea menor que la capacidad admisible del suelo, ¿estamos trabajando en condiciones de servicio o con mayoración de cargas? Eso en condiciones de servicio. ¿Ya? Entonces, si revisamos nuevamente, voy a retroceder por acá, aquí aparece la resultante R. Y esto ya lo habíamos dicho anteriormente, la resultante R no es más que la sumatoria de las fuerzas P sub I en condición de servicio. ¿Ya? Entonces, generalmente, en el dimensionamiento en planta de cualquier fundación, ¿ya? O para determinar o definir las dimensiones de B y L, deben ser realizadas en una condición de servicio, ¿ya? Estado límite de servicio. Esa es la condición de análisis que se realiza. ¿Ya? No sé si te aclaré. Espero que haya quedado claro. Está claro, gracias. Bien, una vez verificada y seguramente ya de esa etapa, de la etapa que estamos viendo, pues ya queda definida básicamente las dimensiones finales de la base y la longitud de nuestra fundación. Esa es la primera verificación que se realiza. Definimos adecuadamente, de manera adecuada, estas dimensiones. Segunda verificación importante que realizamos, como en toda fundación, es la verificación, en este caso, del espesor, creo que no ha sido anotado por acá, el espesor de la losa. Generalmente manejamos una simbología de H, ¿verdad?, para representar este espesor de la losa. Sin embargo, para esto, dice una recomendación interesante es que primero debemos adoptar un canto de la fundación, o de la losa, ¿ya? Entonces adoptamos un valor inicial, y esto va a resultar ser seguramente un proceso iterativo. Entonces yo puedo adoptar un valor inicial y con eso empezar a
realizar las verificaciones siguientes, ¿ya? Obviamente esto tiene que estar también en relación a las normativas. Obviamente la normativa, dependiendo de la normativa que uno utilice, pues recomienda tomar valores mínimos, por ejemplo, de canto, ¿ya? Entonces esto tampoco puedo ponerlo, digamos, 10 centímetros, ¿verdad? Una losa de fundación. Entonces, hay que recurrir a la normativa que estemos utilizando, ¿ya? Entonces esto podemos ayudarnos con aquello, ¿ya? Y una de las verificaciones importantes en este caso va a corresponder a la verificación por corte o de corte por funcionamiento que se van a generar seguramente en cada uno de estos elementos, donde se estén aplicando, en este caso, o donde esté actuando las columnas. Ya se genera un área donde generalmente se tiende a generar ciertas rupturas por funcionamiento. Entonces esa es la condición que vamos a ver ahora como verificación siguiente. Para esto ya estamos hablando ahora en términos de la resistencia del material, ya de la losa misma, por lo cual ahora debemos determinar la carga última. Ahora sí vamos a entrar en el otro, en el otro criterio, que es el estado límite último. Ya cuando hablamos de esta condición última, pues hacemos referencia a la mayoración de cargas. Ahora sí debemos trabajar en condiciones de cargas mayoradas. ¿Ya? Entonces, si trabajamos con las normativas que conocemos, tenemos dos condiciones principales o dos ecuaciones que nos van a ir guiando. Entonces podemos tomar la primera combinación de que es 1.2 veces la carga muerta más 1.6 la carga viva, o simplemente esta combinación que es 1.4 de la carga muerta, ¿verdad? Entonces nosotros debemos tomar como carga última, como P sub U, el mayor valor de estos dos. Debemos seleccionar el mayor valor de estas dos ecuaciones, el resultado mayor. Entonces, primera cosa que determinamos. Entonces, las cargas últimas, mayoradas, ahora sí. Dice, se debe considerar que la sección crítica a funcionamiento, lo que ya había marcado anteriormente, se encuentra a una distancia de medios medida a partir de la posición de la columna. Entonces esto lo vamos a ver con mayor detalle, seguramente en todas las direcciones esa distancia dice que es de medios medida desde la columna. Por tanto, se debe determinar el perímetro crítico, conocido o más bien denominado como B sub 0. ¿Ya? Entonces, esa es una de las primeras tareas ahora que debemos encontrar, y este perímetro crítico en realidad se encuentra en función seguramente a este valor que nosotros inicialmente adoptamos, el valor del canto. ¿Ya? Entonces, este es un valor de referencia, por eso asumimos inicialmente ese valor. ¿Cómo vemos aquello? Pues aquí tenemos un esquema, pues este esquema ha sido extraído del texto base, ¿ya? Hay distintas condiciones, por ejemplo, para columnas laterales, columnas de esquina y columnas centrales. Dependiendo de la disposición que se tenga de la columna, vamos a tener ciertas condiciones específicas, y aquí está muy claro aquello. Sin embargo, también en nuestro texto tenemos la aclaración de cómo determinar justamente el valor del perímetro crítico, que resulta ser un dato importante. Ya también uno puede determinar el área crítica seguramente utilizando estas ecuaciones, pero lo que principalmente nos interesa es este valor. Si tenemos, por ejemplo, dice una columna de esquina, pues el perímetro crítico va a estar definida, y además esta disposición, pues va a estar definida por toda esta distancia, ¿verdad? Entonces, haciendo un poco de álgebra matemática, pues llegamos finalmente a esta ecuación. Aquí está. Si esta distancia es
si la dimensión de la columna es A y B, como estamos viendo acá, pues entonces vamos a decir que esta distancia es igual a A más D medios, que es la distancia a la cual en realidad de medios resultaría ser esta distancia. En la otra dirección, lo propio, sería B, la dimensión de la columna, más nuevamente esta distancia que es de medios. Entonces, sumamos aquello y nos queda esta condición. Entonces, de esa manera debemos determinar el perímetro crítico para una columna de esquina. Si estamos en una condición de columna lateral, pues el problema es análogo, determinamos en este caso el perímetro crítico, considerando esta situación. Sabemos que ahora a este lado vamos a tener igual de medios, a este otro lado tenemos de medios, por tanto toda esta distancia va a ser de medios más de medios, va a ser igual a D más A, tenemos ya esa longitud. En este otro caso vamos a tener B más D de medios en 2 veces. Entonces, si hacemos esa suma, vamos a tener como resultado este valor. ¿Ya? Entonces, aquí, para evaluar en este caso esta cortante por punzonamiento, entonces debemos tener en cuenta estos detalles. Si estamos en una columna central, pues entonces esto va a quedar de esta manera. El perímetro va a quedar definido alrededor de toda la columna, ¿verdad? Entonces, nuevamente, misma estrategia, de tal manera que ahora tenemos el perímetro crítico definido por esta ecuación. Hay algunos casos especiales, dice, como estos, caso especial de columna lateral de borde, que esto va a quedar definido de esta manera, pero en realidad incorporamos algunas medidas adicionales simplemente, ¿verdad? Donde y va a ser igual a esto, y esta distancia va a ser entonces de medios menos y de esa manera podemos definir nuevamente el perímetro crítico para esta condición. ¿Ya? Entonces simplemente hay que ver la condición en la cual nos encontremos, igual un caso especial para una columna de esquina, mismo principio, y la ecuación final tenemos por acá. ¿Ya? Entonces, bueno, no vamos a entrar mucho en este análisis. Bien, vámonos entonces ahora a hacer las verificaciones. A ver, después de determinar el perímetro crítico, que era una de las primeras tareas, pues entonces dice, debemos realizar la verificación al cortante. ¿Cómo realizamos esta verificación al cortante? Pues a partir de esta condición, ya que la cortante, en este caso proporcionada por el concreto, debe ser mayor o igual mínimamente, en realidad debemos llegar a que sea siempre mayor, pero la normativa habla de también una igualdad, a la cortante última calculada en función a las cargas. ¿Ya? Entonces, las ecuaciones de estas condiciones pues van a estar definidas, por ejemplo, con una ecuación bastante simple, dice donde la cortante última es determinado en función a la carga última, ahora sí, esta es mayorada, ¿verdad? Dividido entre un factor de reducción por corte, un parámetro en una constante, el perímetro crítico determinado previamente y el canto adoptado al inicio. ¿Ya? Entonces, con estos datos podemos nosotros encontrar cuál va a ser la cortante última que se va a generar en cada una de las columnas. Al tener cargas diferentes, seguramente esta cortante también van a ser variables, ¿verdad? Entonces, esto nos queda claro. Dice, la cortante proporcionada por el concreto debe ser definido de acuerdo a la normativa de diseño. ¿Ya? Entonces, he visto que la adscripción está con la norma en la versión 2014, ¿ya? Entonces, las ecuaciones que nos proporcionan esta normativa, pues, son 3, ¿ya? Estas 3 ecuaciones que están en función a, en este caso, a la resistencia característica del concreto, F' sub C, y alguna condición, una relación de forma, un parámetro beta, en este caso, ya que relaciona los lados mayor y menor de la fundación, de la columna. Tenemos otro factor alfa sub
S, también que es otro factor que va a depender de la posición de la columna, el canto, el perímetro crítico, etc. Y este mucho más simple, que simplemente está en función a la resistencia característica del concreto. Ya, entonces aquí tenemos estas tres verificaciones. Seguramente que los resultados acá van a ser diferentes, ¿verdad? Porque las condiciones son distintas. La normativa nos dice que debemos considerar, en este caso, el menor de estos tres valores para que la podamos comparar con este valor de acá. Ya no el mayor, el menor de estos, y la comparamos para verificar por acortante. Algunas aclaraciones acá, aquí por ejemplo el factor beta y la relación entre el lado largo y el lado corto de la columna, lo que les decía. Los valores de alfa sub S van a ser variables dependiendo a la posición de la columna. Se adopta un valor de 20 para una columna de esquina, 30 para una columna de borde, y aquí hay un error. No es 20 y no puede ser 20. Me había dado cuenta en realidad de esto, ya, porque es una columna interior o una columna central. En realidad esto es 40, ya. Entonces esto debe adoptarse con un valor de 40. Bien, luego ya tenemos aquí las tensiones cortantes proporcionadas por el concreto, B sub C. Resistencia específica a la compresión del concreto, perímetro de la sección crítica y canto útil de la losa en este caso. Ya, simplemente algunas aclaraciones. Siempre es bueno, ya, en lo personal yo recomiendo que estas condiciones pues sean verificadas, hay que ir a la normativa, ya. Entonces, en este caso pues podemos hacer también aquello, podemos ir tal vez a verificar un poco qué nos dice el código, en realidad, en relación a la verificación por cortante. Entonces, si nosotros nos vamos a la normativa, y esto ya lo había remarcado un poquito ya para tener tal vez una referencia, ¿ya? Entonces aquí he seleccionado algunos puntos en realidad de la normativa, simplemente algunos apartados. Lo primero que nos dice, por ejemplo, esta primera, vamos a leer rápidamente, dice, en un miembro sin refuerzo para corte, se supone que el cortante lo resiste el alma del concreto. ¿Ya? En un miembro con refuerzo para corte, se supone que una parte de la resistencia a corte lo proporciona el concreto y el resto el refuerzo para corte. En este caso, cuando nosotros trabajamos en fundaciones, hacemos de que el concreto sea el que absorba todas las fuerzas cortantes. Debemos llegar a esa consideración, por tanto, estamos en esta primera situación. Esta es una condición inicial, en realidad, que debemos tomar en cuenta. ¿Qué nos dice este otro punto? Por ejemplo, la normativa, la resistencia al cortante en dos direcciones. Generalmente nuestras losas van a estar en dos direcciones, ¿verdad? Casi siempre vamos a entrar dentro de esa configuración. Entonces, ¿qué nos dice? El esfuerzo cortante mayorado en miembros de dos direcciones, debido a cortante y transferencia de momentos, se calcula de acuerdo a los requisitos de 884.4. La sección 22.6 proporciona los requisitos para determinar la resistencia nominal a corte, con o sin refuerzo para cortante, o sea, considerando el refuerzo o sin refuerzo inclusive, ¿ya? Bueno, etcétera. Bueno, nos dice algunas cosas, por ejemplo, pernos de cabezas de cortante, la demanda de cortante mayor, la resistencia se calcula en términos al esfuerzo, permitiendo la superposición de los efectos de cortante directo y la transferencia de momentos, ¿ya? Pero lo que nos interesa son estos puntos para conocer de dónde en realidad vienen las referencias. Segunda cosa, la resistencia nominal a corte para miembros en dos direcciones sin refuerzo a corte se debe calcular como esta verificación, ¿verdad? Entonces aquí podemos hablar, por eso les decía, la normativa misma nos habla inclusive de una igualdad en ese momento, ¿verdad? Entonces debe cumplirse esta condición.
Este punto 22.614, ¿qué es lo que nos dice? Dice, el cortante en dos direcciones debe ser resistido por una sección con una altura de canto D y un perímetro crítico supuesto B sub 0, que se extiende completa o parcialmente alrededor de la columna, carga concentrada o área de reacción. Ya esto es lo que hemos hecho hasta un momento, determinar este valor, asumir un valor de esto y determinar eso en función a la posición de la columna. Ya entonces las verificaciones quedan en realidad definidas en esta tabla 22652, ya donde nos dice el cálculo de la cortante entonces del concreto para cortante en dos direcciones, pues van a ser 3. ¿Ya? A, B y C, definidas con estas ecuaciones. Obviamente estas son las ecuaciones originales, donde en este caso la resistencia del concreto, pues va a estar en megapascales. ¿Ya? Entonces, si yo utilizo estas unidades de megapascales, pues debo utilizar esta ecuación. ¿Ya? Entonces, estos son factores que no van a ser afectados, por tanto no cambia. Vemos acá que aparece, en la normativa aparece un valor de lambda, ¿verdad? Aparece un valor de lambda en todas las ecuaciones. En realidad, lambda está relacionada con el tipo de hormigón que se utiliza. Obviamente en la descripción he visto que ya no han incorporado aquello, porque seguramente suponen que van a trabajar, o que se trabaja casi siempre en condiciones de hormigón del tipo normal, ¿ya? Entonces, y la normativa nos habla en realidad de este valor, si estamos trabajando en condiciones de hormigón normal, ¿ya? Entonces dice lambda debe ser igual a 1. Entonces supongo que por eso ya no se ha incluido, aunque desde mi punto de vista eso debería de quedar aclarado, ¿ya? Entonces, pero de hecho en los cálculos no les va a afectar. Sin embargo, si se trabajara con hormigones, por ejemplo, livianos, entonces este factor de lambda ya va a ir reduciendo, va a ir tomando un valor de 0,75, 0,85, etcétera, y ese valor también está referenciado en la normativa. Entonces eso uno puede verificarlo fácilmente. A la nota, siempre es bueno revisar las notas. Dice beta es la relación del lado largo al lado corto de la sección de la columna, lo que ya habíamos visto en lo anterior, de la carga concentrada o de la dirección. Y alfa sub S está dado de acuerdo al siguiente apartado, 22.653, que está referenciado acá, donde nos dice el valor de alfa es 40 para columnas interiores, ¿ves? Es lo que les decía, así había un pequeño error de typeo, 30 para columnas de borde, 20 para columnas de este. Entonces, nuevamente estamos verificando que sí estamos trabajando de acuerdo a las condiciones de la normativa. Sin embargo, en la referencia que tenemos en la descripción, pues las ecuaciones aparecen directamente de esta forma, ¿no? Entonces no están en esta forma, esto porque ya están transformadas al sistema, en este caso MKS, ¿ya? Donde nosotros vamos a trabajar, en este caso, con la resistencia característica del concreto en unidades de kilogramos centímetro cuadrado. Lo que les decía, si voy a utilizar esta ecuación, pues ese valor debe estar en unidades de megapascales, ¿verdad? Entonces es indistinto. Ahí cambia un poquito los factores. Los valores lambda nuevamente vuelven a aparecer. En este caso, para hormigón normal, lambda es igual a 1. Entonces, estas son las ecuaciones que nosotros tenemos. Para el cálculo de... bueno, aquí está. Creo que aquí habíamos colocado, ¿sí? Para el cálculo de la cortante del concreto y lambda, perdón, más bien dicho, lambda debe determinarse de acuerdo con el cuadro 19.2.4. Y estos valores, aquí están, ¿verdad? Dependiendo del tipo de concreto liviano, mezcla fina, con arena liviana, mezclas gruesas, etcétera. Ahí tenemos unas referencias del valor de lambda. Pero si estamos en condiciones de concreto de hormigón normal o de peso normal, entonces ese factor es igual a 1. Entonces, simplemente esto a título de aclaración.
Ya, entonces con esto, pues ya quedamos seguramente un poco más tranquilos y vamos a decir, muy bien, entonces estas ecuaciones están correctas y las podemos utilizar. Por tanto, dice, ahora, finalmente se debe elegir el menor valor de las tres expresiones y compararlas con esta de acá. Las verificaciones deben ser realizadas en las columnas más críticas, centrales, a veces vamos a tener varias centrales, hay que tomar en cuenta la más crítica de las esquinas y las laterales. Eso significa que debemos realizar al menos 3 verificaciones es lógico, viene del periódico, le das 200 y te tiene que dar cambio, no se sabe cuándo. Segunda cosa que realizamos es la verificación de la rigidez de la losa, ya para ver si estamos yendo por el camino correcto. No se olviden que ahora estamos en el método de diseño o de verificación por método rígido, ¿verdad? Entonces, en este punto nosotros vamos a validar o vamos a desechar el diseño que estamos realizando. Entonces dice, para la verificación de la rigidez de la losa, utilizamos las siguientes expresiones, en este caso las expresiones de lambda, que es un factor lambda más bien, que está en función, en este caso, a un valor de KS sub I, que en realidad esto va a estar más bien relacionado con el coeficiente de balasto. Esto es básicamente una representación del coeficiente del balasto, ¿ya? El ancho de franja, noten que aquí la nomenclatura hay que tener mucho cuidado. Este es un ancho de franja que vamos a definirlo ahora. Ahorita mismo vamos a aclarar a qué hace referencia este ancho de franja. Para nosotros, para realizar la verificación a la rigidez, debemos definir unas franjas, en realidad, que por lo general van a ser zonas, ya, que van a ser definidas, ya, en base a la posición de las columnas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, nosotros podemos definir una franja acá. Simplemente para que esto quede claro, la vamos a remarcar un poco. Ya, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una franja definida. ¿Cómo quedó definida esta franja? Por lo general, tomamos el punto medio entre ambas columnas, acá, entre esta y trazamos una línea central. Ya en esta condición, hacemos lo propio acá, tomamos la parte media entre estas dos columnas y trazamos esa línea, definiendo otra franja. En este caso vamos a tener en esta dirección una franja 1, una franja 2 y una franja 3. Pero también debemos hacer en la otra dirección, debemos armar franjas en esta otra dirección Y, en la dirección Y, tomando el mismo principio. Tomamos un límite en la parte central de cada una de las columnas y así se van a definir las franjas. Simplemente puedo remarcarlo esto tal vez de un color distinto, ¿ya? Entonces vean. Entonces ahí tengo marcada también esta franja, que en realidad ahora esto debería de pasar hasta este otro extremo. Entonces vean que aquí se van a definir varias franjas en realidad. En este esquema tenemos ¿cuántas franjas? Voy a anotarles simplemente para que esto quede claro. Una franja en esta dirección. Aquí tenemos otra franja, dos franjas, una tercera franja. En esta otra dirección tenemos otra franja por acá, que sería la cuarta. Esta franja de acá llegaría a ser la quinta franja y esta de acá la sexta franja. Tenemos entonces para nuestro esquema 6 franjas bien definidas. Y el ancho de la franja, pues dependiendo de qué franja estemos analizando, pues va a ser definida de esta manera. Esa es la dimensión D que aparece en esta ecuación. O también podría ser esta. Ese es el ancho de franja. Podría ser esta. O también va a ser esta. Vean. Va a ser esta. También va a ser, para no ensuciar, esta de acá.
y también va a ser esta de acá. ¿Ya? No son iguales, obviamente. Eso va a depender de las dimensiones que tengamos entre columna a columna. Ese es el valor entonces que aparece acá, el ancho de franja. Necesitamos también, dice, el módulo de elasticidad, en este caso del concreto, y el momento de inercia de la franja. Obviamente, como ya vamos a tener definido el ancho de la franja y también, en este caso, esto sí vamos a tener que definir el alto, en este caso h, pues podemos determinar el momento de inercia de dicha franja. Entonces, con eso determinamos este factor lambda inicialmente, para luego realizar esta verificación. ¿Ya? Entonces dice la luz libre, en este caso entre columnas, que quede marcado de esta manera. Aquí vamos a poner la luz libre, esa distancia L, debe ser menor o igual, nuevamente, a la relación de 1.75 dividido entre el factor lambda que hemos calculado previamente. Debemos verificar que se cumpla esta condición para que la losa sea considerada como una losa rígida. ¿Ya? Entonces, esto es lo que debemos realizar. Entonces, muy bien, ¿qué nos falta aclarar acá? Probablemente cómo calculamos el coeficiente de balasto, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí había definido todavía el ancho de franja, muy bien. Y bueno, el momento de inercia, todos conocemos, B por H al cubo dividido entre 12. En este caso, vean que ese factor de K sub SI, en realidad, es igual, dice, a, ahora sí, K multiplicado por S. ¿Y qué es K? No es más que el coeficiente de balasto, por eso les decía hace un momento. Es básicamente función del coeficiente de balasto. Por tanto, otro dato necesario que necesitamos conocer del estudio de suelos es el coeficiente de balasto. Por otro lado, tenemos el factor en S, entonces un factor de forma simplemente, que queda definido con estas dos ecuaciones. Este factor de forma en realidad está relacionado, vean, con el tipo de suelo donde estamos fundando. Recuerdan que yo les decía al inicio, nosotros consideramos una distribución uniforme, pero en realidad si es suelo arenoso, pues esta distribución no va a ser tan uniforme, sino va a ser de este tipo, y si es solo cohesivo vamos a tener algo diferente. Pues en realidad este factor trata de un poquito corregir, digamos, esa hipótesis idealizada a partir de este factor de forma, ¿no? Entonces vean que este factor de forma va a estar en función nuevamente a datos que nosotros conocemos. Ancho, en este caso, N va a ser igual a la relación de L sobre el ancho de franja, ¿verdad? Aquí, para este caso. Y creo que ya tenemos en este caso todos los datos. Ahora, si verificamos que la luz libre sea menor a la relación indicada, 1.75 entre lambda, entonces dice que vamos a entrar dentro de, a verificar que la losa es rígida, ¿verdad? Dice, primero, debemos realizar las verificaciones en todas las franjas. Por ejemplo, nosotros hemos definido 6 franjas, entonces en las 6 franjas debemos verificar esa condición de L menor o igual a 1.75 dividido entre ese factor de lambda. En las 6 franjas. Dice, si no se cumple con la condición, entonces debemos incrementar el canto. Aquí está la solución. Si en alguna de las franjas no se cumple, suficiente que en una de las 6 que hemos definido hace un momento, por ejemplo, no cumpla, entonces se recomienda que debemos incrementar el canto a toda la losa. ¿Ya? O en el caso de que ya no sea factible incrementar este valor, pues decimos, pues debemos cambiar el método de diseño al método flexible.
que sería la otra condición de diseño que todavía no lo hemos visto. Esas son las verificaciones que debemos realizar. Muy bien, con eso creo que ya hemos, concluido, pero finalmente ya esto para determinar ya las cortantes y los momentos debemos realizar finalmente el análisis de esfuerzos. Ya el análisis dice debe ser realizado para todas las franjas de la losa. En este caso vamos para determinar estos valores. Asumimos que esto va a ser como una viga pero invertida. Ya esa es la condición. Asumimos que esto va a ser, creo que no tengo acá, si no me está aclarado. Pero debemos entender que el análisis va a ser como una viga invertida. Entonces vean que los momentos en este caso se van a invertir, los momentos negativos, por ejemplo, ahora van a pasar a la parte inferior y los positivos van a pasar a la parte superior. Entonces nosotros ya conocemos esto de hormigón. Obviamente una viga esto es al revés. En losa de fundación esto simplemente cambia de sentido. ¿Ya? Y las cortantes, como conocíamos, podemos determinar también estos valores. Esto puede ser determinado a partir de, tal vez con la ayuda de algún programa, o también podemos utilizar los métodos tradicionales, ¿verdad? Podemos determinar una carga última seguramente por acá, y a partir de eso encontrar estos valores de momento. Esto ya depende. Eso seguro que nos va a dar una cierta imprecisión. Lo más práctico en la actualidad es tenerlo, estos valores directamente desde el modelo estructural, ¿verdad? Que puede ser calculado a partir del SAP o el ETAP, etcétera. Entonces, y conocer estos valores, ¿verdad? Entonces, bien, entonces con esto, una vez realizada esta verificación, pues nosotros ya podemos determinar los refuerzos de acero por flexión. Obviamente aquí ya no hay nada nuevo, entonces aquí las ecuaciones que se utilizan en hormigón armado pues son las mismas, verificaciones a flexión. He visto que esta ecuación ya inclusive lo habían tenido bastante trabajado, bien despejado en la fusión. Entonces el área de acero por flexión va a ser calculada en función a esta ecuación, ¿verdad? Entonces los valores de phi, 0,9, etc. Ya, entonces, con esto creo que debemos ya estaríamos listos para hacer el armado de la losa. Dice, el cálculo debe ser realizado para todas las franjas nuevamente, ya, todas las franjas de la losa, y además también de verificar el acero mínimo, que debe ser calculado con estas ecuaciones, o verificados a estas condiciones. Listo, entonces, con eso creo que tenemos básicamente ya todo. Lo último que podemos ver es si es que requiere en el peor de los casos algún refuerzo por cortante, pues determinamos a partir de la cortante última definido por esta ecuación. Entonces, nuevamente aquí, todos los cálculos de hormigón. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunas condiciones todavía adicionales para cuánto absorbe el cortante del concreto. Bien, entonces con esto estaríamos concluyendo básicamente el primer método de diseño por el método rígido. Ya nos faltaría ver una siguiente parte que es el método flexible. ¿Ya? Y también tal vez la aplicación práctica de esto. Todavía pienso que podemos ver un poquito de eso. Yo he preparado algo para mostrarles, una planilla de cálculo, en realidad una planilla Excel. En realidad que sí, ya lo he preparado bastante porque sabía que el tiempo probablemente no nos iba a dar. Ya, entonces, si tienen alguna consulta previa, jóvenes. Ingeniero, una pregunta. Sí. En caso de que la losa no sea simétrica, ¿cómo se calcularía o qué cambios se realizaría? A ver, si la losa no es simétrica, pues el procedimiento es exactamente el mismo.
Lo único que vas a conseguir seguramente es detener tus excentricidades, seguramente que tal vez apunten a salirse del núcleo central, ¿verdad? Para lo cual tendrías que ir jugando con incrementar tal vez las dimensiones de la losa en alguna otra dirección. Simplemente eso, el procedimiento no va a cambiar en lo absoluto. Ya no cambia en lo absoluto. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Bien, a ver, si no hay preguntas, voy a compartirles una planilla Excel en realidad que la he tratado de armar el día de ayer, que está en una versión, podría decirse, tal vez borrador, pero que está realizando un poquito el trabajo del procedimiento que hemos visto hace un momento. ¿Ya? Disculpen, ¿pueden ver ya la planilla Excel? Sí, se ve, Inge. Ya, muy bien. Vean, como les decía, está en una versión borrador en realidad. Ya, esto seguramente se puede poner mucho más bonito, pero yo he tratado de tener simplemente para a manera de ver tal vez algunos valores de cálculo, sobre todo. Ya el esquema, bueno, me he basado en el mismo esquema que lo hemos visto hace un momento. Lo que pasa es que ahora le he dado ciertas dimensiones, por ejemplo, las distancias eje 405, 365 en la otra dirección, ¿verdad? Que es que sea simétrico. Además, hemos considerado inicialmente que estas dimensiones 0,5 sean en todas las direcciones, ya en todas las direcciones, como estamos observando. O sea, va a salir 0,5 fuera, o sea que las columnas no van a estar iniciando en el borde. En este caso, sería una losa tal vez que está emplazada en una zona bastante grande, ¿ya? Donde no existen límites, en otras palabras, ¿ya? Eso es una de las condiciones que hemos visto. Consideraciones a tomar, por ejemplo, un recubrimiento mínimo de 5, que también está en base a la normativa, pero vamos a tomar 5 para este ejemplo. Algunos datos generales que se ha considerado, por ejemplo, acá que las dimensiones de la columna todas sean de 35 por 35, unas columnas cuadradas, ¿ya? La capacidad admisible del terreno definida por 1.3, entonces esto vean que va a ser, en un momento va a ser muy importante tener el dato adecuado. La resistencia característica del hormigón, 210 kilogramos centímetro cuadrado, la fluencia del acero de 4.200. ¿Ya? Entonces, los datos de partida son aquellos. Los datos estructurales, en realidad, lo que la estructura está transmitiendo a esta losa, van a estar definidas de esta manera. ¿Ya? Primeramente, para esto nos hemos definido unos ejes A, B y C, ¿ya? Se le ha dado unos ejes a cada punto, y 1, 2 y 3 en esta otra dirección. Ya en función de aquello, bueno, estos deberían de ser minúsculas, pero han quedado como mayúsculas seguramente. ¿Ya? Pero bueno, esto... Sí, está bien. Pero bueno, espero que entendamos aquello. Hay que todavía pulirlo aquí algunos detalles seguramente. Hemos indicado que, por ejemplo, estas columnas, la intersección de las columnas A1, A3, esta de acá, C1 y C3, ¿ya? Van a ser iguales, estamos suponiendo que vamos a tener cargas de muertas de 80 toneladas en este caso, y cargas vivas de 21 toneladas, que están siendo distribuidas uniformemente en estas 4 columnas. Lo mismo indicamos en las columnas A2, por ejemplo, A2, C2, donde estamos, acá C2, B1 y B3, estas laterales de acá, dice que son iguales, teniendo carga muerta de 123, carga viva de 129, y la columna central, en este caso la única, que está entre B1, va a ser igual a 145 con carga muerta y 32 de carga viva. ¿Ya? Entonces,
A partir de esto, entonces, podemos nosotros aplicar las verificaciones que hemos visto, ¿ya? Entonces, habíamos dicho, lo primero que deberíamos determinar, pues, son el valor de la resultante final. En este caso, ese valor de la resultante que va a actuar en esta losa es de 1189. ¿Cómo determinamos aquello? Noten acá que estoy realizando simplemente la sumatoria de esto más esto más esto. Noten que aquí tengo 1, 2, 3, 4 columnas, entonces debo multiplicar esta carga por 4. Lo mismo acá, tengo 4 columnas, multiplicamos por 4 y sumamos esta de acá. Entonces vamos a tener la totalidad de carga muerta que se está transmitiendo a la losa. 955. Hago exactamente lo mismo con las cargas vivas. Tengo 4 de esto, más 4 de esto y más solo esto. Y tenemos 232 toneladas de canela. Para tener el total, ya hemos dicho, simplemente vamos a hacer la sumatoria de ambos, ¿verdad? Hacemos la sumatoria y tenemos 1189. Entonces aquí ya la planilla Excel nos ayuda a hacer aquello. ¿Cuánto se está transmitiendo cada una de estas, por ejemplo, de estas columnas? Por ejemplo, la A1, A3, C1 y C3, dice, van a estar transmitiendo una carga de servicio de 101 toneladas. Vean acá. Acá, 101. Como son iguales, esto igual, seguramente 101. Aquí lo propio, etcétera, ¿verdad? Y en este otro caso, igual 152 para estos casos de acá. Los laterales son 152. Y el central, en este caso, la columna central de 2 es de 177. Bueno, podría poner el detalle, pero ya entendemos que eso está ocurriendo. Y pues aquí empezamos a determinar, por ejemplo, el centro de gravedad. Entonces, el centro de gravedad medido desde, con referencia al eje X y Y, dice que se va a encontrar justamente en el centro de la losa. En este caso, las dimensiones de la losa llegarían a ser 8.3 y L 9.1 con estas dimensiones que hemos indicado, ¿verdad? Entonces, estamos sumando los 0,5, inclusive que salen fuera de las columnas, entre L y B. Por tanto, el centro de gravedad, en este caso, al ser una losa simétrica, va a ser igual a B medios y L medios en ambas direcciones, y aquí tenemos esos valores de 4.55 y 4.15 para la otra dirección. Seguidamente realizamos en este caso o determinamos la posición de la resultante, ¿verdad? De este valor de la resultante R que hemos encontrado, aplicando las ecuaciones que hemos visto en ambas direcciones. Para aquello se ha generado una especie de una tabla donde hemos colocado todas las cargas que están actuando en la losa, los valores en este caso que transmiten cada uno de estos, lo que había dicho, aquí está 101, 152, 177, ahí están, las centrales de 177, y colocamos en este caso los brazos, las distancias relacionadas en función al centroide. Nosotros nos vamos a ubicar, tal vez esto es importante, acá, ¿ya? Entonces nos ubicamos ahí, y pues a partir de esto vamos a medir estas distancias de X y Y. Ya entonces a partir de aquello, P1 ¿a cuánto se encuentra? A 405, dice. Entonces P1 se encuentra en esta dirección a 405 y etcétera. Para todos los demás igual. Obviamente para P5, si estamos en el centroide, esto resulta ser igual a 0 en ambas condiciones, ¿verdad? Entonces esto con un poco más de calma uno puede ir colocando estos datos y luego determinamos en este caso la multiplicación de la fuerza por, en este caso, el brazo. En la dirección X
Lo mismo realizamos para la otra dirección, en la dirección Y, y finalmente vamos a encontrar que la sumatoria, en este caso, al ser simétrico, pues nos va a dar un valor de 0. Si esto nos da igual a 0, pues entonces las coordenadas seguramente de la resultante XR y YR deberían también ser igual a las del centroide, coincidir con el mismo valor, lo que está haciendo acá directamente. 4,55, 4,15. Significa entonces que la resultante también está actuando en este punto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa aquello. Una vez hecho aquello, determinamos la excentricidad como hemos visto. La excentricidad, pues, en este caso, como está en el mismo centroide, pues, es igual a 0. Por tanto, cumple con estas condiciones y entonces se dice que no va a haber riesgo al volteo en ninguna de las dos direcciones. Estamos viendo aquello. Segunda cosa que vemos, o seguidamente más bien, verificamos las presiones. Análisis de presiones con la ecuación que habíamos indicado anteriormente. ¿Verdad? Para esto, como les había dicho, yo puedo poner distintas distribuciones en la dirección X y también en la dirección Y. Entonces, como les había dicho, yo he tomado para este ejemplo, pues esta dirección y esta otra dirección, considerando el extremo de la losa, los extremos de la losa y los puntos donde actúa cada una de estas caras. Entonces, he visto en este caso que tengo 5 puntos. Y vean que las posiciones en este caso ya quedan definidas de esta manera en la dirección X. Lo mismo en la dirección Y, vean. Pero también tenemos que estas funciones, esta ecuación está en función a la excentricidad, vean, en ambas direcciones, lo que seguramente va a hacer que todo esto se haga 0 y simplemente vamos a tener este cálculo. Sin embargo, esto yo ya había programado en función a las posibles variaciones que se puedan dar. Entonces tenemos ahí un cierto valor. Y en unidades de kilogramos centímetro cuadrado, dice que tenemos acá una presión de 1,57. Vean que como es uniforme, todo va a ser igual, no cambia nada. En la otra dirección lo mismo. Entonces, en este caso se estaría dando una distribución de presiones de manera uniforme. Pero, ¿qué es lo que está pasando? La verificación no está cumpliendo. ¿Ya? Entonces, vean que puede ocurrir esto. ¿Cuál es la verificación que deberíamos realizar acá? De que esta presión en el terreno debe ser menor a la capacidad admisible. Eso es lo que estamos verificando, ¿verdad? Entonces, la presión generada es 1,57. ¿Cuánto es la capacidad admisible del terreno? 1,3. Entonces, lógico, no se está cumpliendo esta condición. Por tanto, dice aquí debemos realizar una redistribución seguramente de las dimensiones. Hay que revisar aquí. Entonces, en ambas direcciones me está pasando eso. Entonces, aquí nuevamente aparece la necesidad de definir seguramente unas nuevas dimensiones de la fundación. Inicialmente habíamos trabajado con estas dimensiones, 8.3 y 9.1, pues entonces esto no está cumpliendo con las condiciones de presión. Por tanto, lo que he hecho en este caso es aumentarle a esta distribución que no sea 1, sino que ahora sea 1 metro a cada dirección. Esto se va a volver de 1 metro, ¿ya? Entonces, en todas las direcciones. Y por tanto, o sea, estoy incrementando 0,50 en cada lado. Y eso es lo que deberíamos hacer. Y por tanto, tengo mis nuevas dimensiones de fundación. Y ahora debo trabajar con estas nuevas y nuevamente verificar esta misma condición. Entonces, vean que ahora que he cambiado estas dimensiones, pues dice que he conseguido 1,27 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que ahora sí se cumple con la condición porque la capacidad admisible es igual a 1,3 que yo he definido
Y pues podemos decir ahora que bajo esas condiciones estamos entrando dentro de la verificación, ¿verdad? Entonces vean que así deberíamos realizar un proceso iterativo en caso de que no cumpliera. ¿Qué pasa si esto no cumpliera todavía? Entonces todavía debo trabajar un poco más en esto, puedo llevarlo tal vez a una sola dirección si tengo límite en algún caso, etc. Eso ya es cuestión de, más bien función de la condición en la cual vamos a trabajar. Finalmente, a ver, esto simplemente para definir, hasta aquí vamos a llegar, y al otro vamos a verlo después, seguramente. Finalmente, para ya definir, en este caso, el espesor de la losa, pues debemos realizar la verificación al corte por funcionamiento, como hemos visto, para lo cual, primeramente, adoptamos. Vean que aquí esto creo que ya está procesado en realidad. Vean que yo podía haber adoptado, por ejemplo, un 0.4. ¿Ya? Vean que yo podía haber adoptado aquello porque se supone que no conozco aquí nada. Yo voy a trabajar con esto, con 0.4, y empezamos a verificar todo. Definimos primeramente, en este caso, vean que es necesario, en este caso, el perímetro crítico, ¿ya? Y dependiendo, en este caso, a la condición en la cual yo voy a trabajar, noten que casi todos, tanto de esquinas, centrales, etcétera, van a trabajar como si fueran columnas centrales. Esa es la característica de este ejemplo. Van a estar trabajando bajo esta característica. Tenemos aquí ya las cargas, y además son las cargas muertas de cada una de las columnas, las cargas vivas, las cuales ahora debemos mayorar. Aquí debemos mayorar y hemos visto que utilizamos dos ecuaciones, la primera y la segunda, ¿verdad? Nosotros vamos a seleccionar seguramente el mayor de estas combinaciones de cargas. Aquí tenemos todo. Las dimensiones de la columna están definidas por estas dimensiones. Entonces, de acuerdo a la configuración que tenemos, como está trabajando mi losa, pues vean que el perímetro crítico va a tomar este valor y va a ser uniforme para todas las columnas, ya sean de esquina, laterales o centrales. Bueno, aquí está. Este es el factor, en este caso, ¿sí? De cortante, ya que adoptamos 0.75 de acuerdo a normativa. Por tanto, aquí ya calculamos, vean, la resistencia la cortante última, utilizando las ecuaciones que hemos visto anteriormente, ¿ya? Están en función al máximo valor de esta combinación, el perímetro crítico y este factor por corte. ¿Ya? Entonces, y el canto, obviamente. Entonces, con eso determinamos los valores de cortantes últimos para cada elemento. En este caso, hemos decidido hacer para cada elemento, para cada columna, y aquí tenemos una variación de estas cortantes, ¿verdad? Seguidamente realizamos ya las verificaciones. También seguramente a la vamos a realizar más antes. Aquí tenemos los factores, por ejemplo, que vamos a utilizar alfa sub S, que depende de la posición de la columna en las tres ecuaciones que hemos visto. Aquí están las tres ecuaciones cortantes que van a depender o las cortantes del concreto. Entonces necesitamos estos valores. Aquí tenemos ya adoptados esos valores en función a la posición de la columna. La relación en este caso entre el lado largo y el lado corto de la columna va a ser igual a 1 porque todos son una dimensión uniforme. ¿Ya? Entonces, con eso pues aplicamos nuestras ecuaciones que habíamos visto anteriormente. No lo había traído aquí esa ecuación, entonces estaba más abajo, pero no. En este caso es el de 1.1 por la raíz de la resistencia característica del concreto, que nos proporciona este valor, 15.94, utilizando la otra ecuación de 0.53 por toda esta condición, tenemos 23, y aquí 18.26. Y vean que esto va a ir variando para cada una de las condiciones, pero notamos que el menor valor nos está proporcionando ya esto de acá, ¿verdad? Tenemos que seleccionar el menor. Una vez que hemos determinado estos valores, pues realizamos la verificación, y esta verificación está en función al menor valor de esto comparado con
la cortante última. En este caso dice, vean, hay algunos que sí cumplen y algunos que no cumplen. Entonces aquí se debe dar, todas deben de cumplir, ¿verdad? Nosotros debemos ver que todas cumplen. Vean que también otra manera de determinar esto es igualando las ecuaciones de esta con la menor que hemos utilizado, por ejemplo, con esta de acá, en concreto con esta, y podemos determinar el campo útil de manera también separada para cada una de las columnas. En este caso, por ejemplo, yo puedo notar fácilmente y decir, pues, a ver, ¿qué pasa si aumento ahora el canto porque no me está cumpliendo alguno? Lo más práctico es que aumente, por ejemplo, a 0.45. Veamos qué pasa si aumento 5 centímetros ahí. Vean que hay más columnas que ya están cumpliendo la verificación, pero todavía falta. ¿Qué pasa si pongo 0.50? Excelente, en 0.50 pues ya me cumple todas, excepto la columna central que es la más cargada. Entonces dice, entonces todavía me falta y seguramente podría poner el 0.55 y acá ahora sí observo que todo me cumple. Okay. Aunque vean que dice que lo más óptimo hubiera sido utilizar un 0.52, pero seguro que no vamos a entrar en ese detalle. De ahí pues definimos ya la altura de la losa, sumando a esto simplemente el recubrimiento, ¿verdad? Que era 5 centímetros, por tanto tenemos 60. En realidad, teóricamente aquí deberíamos de sumar inclusive, no sé, una cierta altura adicional que está relacionada con el diámetro del refuerzo. Pero es más práctico definir de esta manera. Entonces, ven que para el ejemplo que me he planteado, pues tenemos una altura de 60 centímetros de base. ¿Ya? Luego todavía tenemos que verificar a la rigidez, etcétera, que ya lo podemos dejar eso para más adelante. El tiempo nos ha ganado. Bien, jóvenes, entonces tenemos ahí ya revisado la primera parte de este capítulo. La siguiente semana pasamos a la segunda parte y ya vamos a ir bien, concluyendo con esto. Si tuvieran alguna consulta. Inge, ¿nos va a otorgar esa planilla? Sí, se las puedo pasar en la versión que está. Noten que está en una versión borrador en el Classroom. También les voy a facilitar ya el día de hoy, seguramente, el cronograma, ya que estamos ya puliéndolos con el auxiliar. Entiendo que el día viernes se les va a proporcionar todos los datos ya del proyecto 4. También el día viernes se les va a proporcionar todas las notas que ya correspondan hasta ahora de sus proyectos anteriores. Vamos a tratar también de que estén de su primer examen parcial, ya hasta el día viernes. ¿Alguna otra consulta? Inge, ¿los datos nos va a dar el auxiliar o lo va a subir al Classroom? Hemos quedado en que ahora vamos a trabajar todo por el Classroom. ¿Ya? Entonces, todos los datos que sean tareas asignadas y todo van a ser realizadas a través del Classroom. Muy bien, jóvenes. Si no hay más consultas, pues entonces quedamos acá. Estén atentos ahora siempre al Classroom. El día viernes va a haber seguramente muchos movimientos. Por tanto, van a estar atentos. ¿Ya? Y nos vemos con ustedes el día lunes, ¿verdad? Viernes ya no nos vemos con ustedes. Día lunes, directamente. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que tengan buen día. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, claro. Me va a llegar probablemente el día un encarguito de Santa Cruz. Hay que pagar 40 bolivianos a courier. ¿Ya? Listo, muchas gracias. De nada.